Amén, amados hermanos, reciban un saludo fraternal en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor que podemos darle continuidad, como lo dijimos ahorita, a este 24º campamento, donde juntos estamos dando testimonio del Señor, testimonio de su obra, testimonio de su palabra. Le damos gracias al Señor que ha hecho una convocación y pudimos decir amén a esta convocación. Queremos enviar un saludo muy fraterno en el espíritu, con todo cariño y con todo amor a todos nuestros hermanos de acá de Colombia que están sintonizando, nuestros hermanos en Brasil, en Chile, en Venezuela, en Perú, en Paraguay, en Ecuador, y a los hermanos que se están sumando para poder tener comunión en el espíritu a través de la palabra del Señor. Quisiera sumarme en agradecimiento al Señor por habernos incluido en la participación del servicio de la palabra y sumarme a lo que los hermanos han empezado a compartir en estos días que hemos tenido de campamento virtual. Recuerda que nuestro hermano Roger empezó hablando de cómo debe ser nuestra fe frente a los desafíos que tenemos en nuestra vida y nos ubicó con el compartir de la palabra en el segundo estadio de la salvación, en el cual estamos todos y cada uno de los hijos de Dios dando una batalla, amados santos de Dios. Hoy quisiera sumarme y en algún momento vamos a conectar con lo que nuestro hermano habló en Efesios capítulo 1, versículo 8 y 9, hablando del misterio de la voluntad divina. Los hermanos que quieran acompañarnos, podemos leer 1 Corintios capítulo 1, verso del 1 al 9, vamos a utilizar este texto como base para compartir algo en el día de hoy relacionado con el consejo del Señor. Vamos a leer y luego miramos algunos aspectos muy particulares. No vamos a hacer una exégesis de todo. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, queremos iniciar con este verso. Primero, conocemos nosotros cómo fue fundada la iglesia en Corintios. Sabemos que en Hechos 18, el apóstol Pablo se encontró con Aquila y Priscila, y como era costumbre de los judíos, en este caso, del apóstol, ellos fueron primeramente a las sinagogas para dar testimonio del Señor. Después de dar testimonio del Señor en las sinagogas, de ahí salía lo que era la base para las iglesias que el apóstol Pablo estaba fundando, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces muy claramente, pueden leerlo en Hechos 18, el comienzo de la iglesia en Corintios, ¿cierto? Aquí vemos nosotros, cuando examinamos este capítulo de Primera a los Corintios, hay una muy gran variedad de temas en esta carta. Vemos que el apóstol Pablo trata alrededor de unos 10 problemas a través de esta epístola. Primer problema que trata, que va del capítulo 1 al capítulo 4, es el tema de la división. El segundo tema es un tema de fornicación, el capítulo 5. En el capítulo 6 tenemos un asunto donde los hermanos estaban litigando ante los gentiles, no pudiendo ser espirituales,
y ellos mismos poder arreglar como hombres y mujeres de Dios las situaciones. Luego tiene el problema en cuanto a lo relacionado con el matrimonio, las preguntas que le hicieron. Capítulo 8, el problema de los sacrificados a los ídolos. El 9, Pablo presenta una primera defensa acerca de su apostolado, que la continúa en el 2 Corintios. En el capítulo 10, el apóstol enseña que es necesario tener una vida santa y mirar el ejemplo de Israel en el desierto para que no suceda lo que sucedió con ellos. Tenemos el capítulo 11 acerca de la autoridad de Dios y de Cristo y de cómo debe ser la oración pública de las mujeres, sobre todo en las reuniones. Y ahí en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de los dones, 12, 13 y 14, habla acerca de los dones, 15, el problema de la resurrección. Entonces vemos que esta carta trata muchos aspectos, no es una carta doctrinalmente unificada como lo que es Romanos o como lo es Gálatas. Pero aunque hay una gran variedad de temas, sabemos nosotros que el tema subyacente principal es la santificación, el tema de Corintios. Y santificación significa precisamente ser separado para algo. Entonces, el tema que Pablo quiere tratar con todos los problemas que trata es la santificación. Los creyentes en Corintio, como leímos ahorita, tenían una posición. ¿Cuál posición tenía? Ellos eran santos porque estaban en Cristo, pero el problema era que no se veía la evidencia del fruto de la santificación. Por lo tanto, entonces el apóstol Pablo los exhorta y les enseña que aunque ellos son santos en posición, deben llevar un fruto de esa posición, la santificación. Práctica y experimental, ¿cierto? Entonces empezamos leyendo, quiero hacer énfasis en dos versículos, en el versículo 2 y en el versículo 9, y sobre el 9, por causa de lo que vamos a compartir hoy y por causa de lo que los hermanos ahorita en la introducción hablaron, hicieron mucho énfasis en la comunión en el Espíritu y la comunión unos con otros. Entonces vamos a leer. En este primer capítulo de Corintios, aparece 4 veces la palabra llamados. Pablo se reconoce como un llamado a ser apóstol, habla de la iglesia como los llamados a ser santos. Luego el apóstol Pablo habla más adelante del llamamiento que tenemos a la comunión con su Hijo, y por último en el primer capítulo nuevamente vuelve a hablar de los llamados en Cristo, de la iglesia en general. Entonces, hermano, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Empezamos diciendo que el primer problema que el apóstol por el Espíritu va a encarar y va a enseñarle a la iglesia es el problema de la división. Era el primer problema que el apóstol se toma 4 capítulos para poder tratarlos. Y Pablo nos muestra la manera como nosotros deberíamos tratar los asuntos en cada iglesia, en cada asamblea. Y Pablo nos lleva, 1, al Hijo de Dios, 2, nos lleva a la cruz, y 3, nos lleva a reconocer que ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos son nada. Son servidores de Dios, ciertamente, pero a través de esas 3 cosas, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros cómo se deben tratar situaciones que ocurren en la asamblea, en la iglesia de Dios. Y empieza primero hablando de su llamamiento, pero también habla del llamamiento de la iglesia. Naturalmente, Pablo hace parte de la iglesia. Entonces vemos acá que Pablo se dirige a la iglesia en Corintios y utiliza la palabra de Dios para empezar a tratar el problema de la iglesia en Corintios, la división. La iglesia no era de Apolos, la iglesia no era de Pablo, la iglesia no era de Pedro. La iglesia era de Dios porque la compró a precio de sangre de su Hijo. Y a esa iglesia que es de Dios se refiere a ella como los santificados. Entonces, hermano, quiero llamar la atención a esta palabra santificados.
Esta palabra santificados, su forma verbal es muy importante porque nos va a enseñar algunos aspectos espirituales. Uno, la forma verbal de esta palabra, este verbo, es en tiempo perfecto. Cuando un verbo en griego está en tiempo perfecto, nos hace referencia a una acción que ocurrió en un momento puntual en el pasado, pero los resultados y los beneficios o consecuencias continúan en el presente. Quiere decir entonces que alguien hizo algo por nosotros y nos colocó en una condición, en un momento determinado. ¿Quién fue esa persona y cuál fue ese momento determinado? Fue Jesucristo en su obra en la cruz. Y en un momento determinado, en ese momento, en el momento del ejercicio de la fe, en la obra de Jesucristo, en ese momento entonces nosotros hicimos parte de la santidad de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y también llama la atención porque este verbo, su forma verbal es pasiva. Quiere decir que la santidad o la santificación, ningún ser humano se la pudo haber ganado, ni incluso la iglesia de los Corintios. Esta santidad es una posición que la logró nuestro Señor Jesucristo con su obra en la cruz. Con su obra en la cruz logró colocar unos ciertos hombres y mujeres en una posición que antes no estaba, y era una posición de santidad. Amén, hermanos. Entonces, a la iglesia de Dios, a los santificados, y me llama mucho la atención esta palabra, porque quizás es una de las palabras importantes del Nuevo Testamento. Es una preposición, en, es muy simple, pero esa preposición en nos llama a entender, a comprender que nosotros debemos darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque somos santificados es en Cristo y no fuera de Cristo, amados santos, ¿cierto? Cristo es la esfera en la que tiene lugar esa santificación, porque somos santificados es en Cristo. ¿Para qué nos sirve esto en nuestra vida cristiana, amados hermanos? La palabra de Dios y la que estamos leyendo hoy nos sirve para poder entender que nuestra santificación inicial es una obra solo y exclusivamente de la cruz del Calvario. Una obra exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo cuando iba camino al Gólgota. Nosotros no tenemos nada que ver en esa obra, como lo aclaraba el hermano Roger, hablando de los 3 procesos, y hacía énfasis en el primer proceso, en el cual no tuvimos nada que ver, porque Dios nos salvó por gracia, y nosotros a través de la fe, entonces entramos a esa salvación dada por gracia. Y lo mismo pasa, la santificación inicial fue algo que Dios nos otorgó por mera liberalidad. La persona que cree en el Hijo de Dios es puesta en Cristo, y al ser puesta en Cristo participa de todo lo que Cristo es, ¿cierto? Aquellas cosas, aquellos aspectos o aquellos atributos que se le pueden comunicar al ser humano. Y la santidad, naturalmente, es un aspecto que Dios quiere comunicar al ser humano. No lo dice muy claramente Levíticos y Pedro, ser santo porque yo soy santo. Entonces, hermanos, nosotros somos santificados es en Cristo, ¿cierto? Santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Entonces Pablo empieza tratando el problema, enseñándonos nuestra posición y enseñándonos la experiencia de la posición que tenemos, seguir viviendo una vida santa. Y en esa vida santa y en esa vida apartada, el apóstol nos va a llevar a un punto muy importante para poder tratar este primer problema de la división en la iglesia en Corintios. Llamados a ser santos. Lea su Biblia, amado hermano, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro, ¿cierto? Entonces aquí vemos que no solamente los corintios tenían a Jesucristo como Señor, sino que Jesucristo era Señor de todos aquellos santos que Él había santificado. Era Señor de todos aquellos que habían creído en Él, no importando dónde estuviesen, sea en Corintios, sea en Acaya, que era la región, sea en Macedonia o en sus ciudades como Tesalónica o Berea o Filipos.
Entonces aquí Pablo empieza a enseñar a la iglesia en Corintio que tiene que abrir su corazón estrecho e incluir en ese corazón estrecho a todos los que han invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y es muy enfático el Espíritu Santo, Señor de ellos y nuestro, ¿cierto? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted no se da cuenta, si se ha dado cuenta en el texto de la Biblia, Pablo siempre empieza con este saludo, pero antes de este saludo introdujo una manera de poder llevar el corazón de los corintios a un mismo sentir, ¿cierto? Entonces, en este llamamiento que Dios nos hace, Dios involucra demandas divinas para el cristiano. ¿Cuál? Ser santo, ¿cierto? Ya dijimos entonces que nosotros somos santos por estar en Cristo. Dios nos ha apartado en Cristo y en el momento mismo del ejercicio de la fe, nosotros entonces hacemos parte de Cristo, nos unimos a Cristo, estamos en Cristo, ¿cierto? Y entonces, al estar en Cristo, ahora somos santos. No es un logro nuestro, es un logro que consiguió Cristo para nosotros por la obra del Calvario, por su obra en la cruz, ¿cierto? Y entonces ahora que ya estamos en Cristo, que Dios nos dio la gracia para poder tener el ejercicio de la fe, ahora que estamos en Cristo, en consecuencia de que somos llamados santos, ahora somos llamados a vivir una vida completamente santa, quiere decir una vida que se parezca a la vida de Dios, ¿cierto? Y para eso la obra de Cristo provisionó muchas cosas que nosotros necesitamos experimentar, practicar y tomar, amados hermanos, ¿cierto? Entonces ahora Dios, porque nos ha puesto en el Hijo, que ahora somos santos, nos llama a tener una vida de purificación, de toda contaminación, una vida de todo abandono de pecado, una vida viviendo una vida separada para el Señor, una vida que lo represente, una vida que represente la vida de Dios acá en la tierra, una vida que tenga características como la propia vida del Señor. Entonces ahora el cristiano, la persona que ha sido santificada, ahora dirige su orientación, está dirigida hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, para poder acá en la tierra mostrar de alguna manera cómo era santo el Dios santo, amados hermanos. Verso 4, entonces quería hacer énfasis solo en ese verso, ahora quiero hacer énfasis en el versículo 9. Voy a leerlo todo para llegar al 9 para que nuestros hermanos nos puedan seguir con sus Biblias. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. ¿En qué fuisteis enriquecido? En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia en Corintios había sido enriquecida con todo don espiritual y iban a tener un ejercicio los corintios esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero llamar el énfasis a este versículo, que va a ser el verso base que vamos a utilizar para compartir en el día de hoy. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta fidelidad se ve en el llamamiento de Dios, que va a hacer algo, va a determinar nuestra comunión con nuestro Señor Jesucristo. La fidelidad de Dios al habernos llamado y redimidos, esa fidelidad ahora sirve como base para la esperanza en la salvación final cuando nos presentemos delante del Señor. Pablo vuelve a retomar las palabras del llamamiento del versículo 1, donde habla de que fuimos llamados, que Él fue llamado y que nosotros fuimos llamados. Ahora ese llamamiento lo enfoca a algo muy particular, ¿cierto? Aquí el llamado se expresa en función de comunión con su Hijo. Y es lo que queremos, que está en nuestro corazón, compartir con nuestros amados hermanos en el día de hoy. Muchos de nosotros hemos conocido y hemos compartido mucho acerca de esta palabra tan importante en la economía del Nuevo Testamento,
esta palabra comunión. Todos conocemos entonces que esta palabra, la palabra es koinonía, que precisamente el lugar donde hacemos el campamento en mitad de año es koinonía, se llama así, ¿cierto? Esta palabra koinonía en el griego clásico significaba asociación o consorcio. Koinonía en el griego clásico se utilizaba para expresar una íntima relación entre las gentes. En el primer siglo, esta palabra solía tener unas connotaciones comerciales. Por ejemplo, Jacobo, hermano Jacobo, hermano de Juan, y Andrés, hermano de Pedro, compraban un barco y ponían en marcha una actividad pesquera. Habían entrado en comunión, en una relación de compañerismo. ¿Cierto que sí? Entonces, aquí esta palabra lo que significaba inicialmente era entonces una asociación, pero esta palabra en el Nuevo Testamento tiene otro significado, un significado espiritual. Lo mismo pasa con la palabra eclesía. En el contexto griego de Atenas clásica, la eclesía solamente era una concurrencia de personas para tratar asuntos mayormente del Estado. Pero cuando Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia, y que Mateo la coloca como la eclesía, ya esta palabra tiene una connotación diferente. Ahora koinonía tiene una connotación muy diferente y espiritual a la cual tenía en el contexto griego clásico, ¿cierto? El asunto relevante de la comunión, de la koinonía, es que yo sacrifico mi visión independiente para que se conforme a una visión común, ¿sí? Por ejemplo, Jacobo tenía una intención con el negocio, Andrés tenía una intención con su negocio pesquero, pero ahora que se unen, cada uno va a dejar su visión individual, independiente, y ahora van a tener una visión común. Ahora comparten la visión que va a ayudar a que la empresa pueda salir adelante. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, esta palabra koinonía tiene al menos mínimo 6 connotaciones, y estoy haciendo eso para poder introducir lo que queremos compartir con los hermanos. Esta palabra de koinonía significa compartimiento de la amistad y perseverancia en la compañía de los demás hermanos, ¿cierto? Aquí la comunión que podamos tener se basa en el común conocimiento que nosotros tenemos del Evangelio. Esa es la comunión. 2, el compartimiento práctico. Con koinonía también es compartimiento práctico de lo que se tiene para poder ayudar a las personas o a los hermanos que están en necesidades. Pablo utilizó esta palabra para referirse mínimo 3 veces a las ofrendas. Otro aspecto, un tercer aspecto que significa koinonía en el Nuevo Testamento es comunión con el Evangelio. Quiere decir entonces que en este caso, utilizando Filipenses, los filipenses participan en la obra de la expansión del Evangelio. Koinonía también significa compañerismo en el espíritu. Quiere decir que el cristiano vive en la presencia, vive en compañía, vive en ayuda y vive en la guía del Espíritu Santo. No hace su vida solo, sino con la dependencia del Espíritu Santo. También koinonía significa en la Biblia koinonía con Cristo, ¿cierto? Que es el texto que vamos a tratar en el día de hoy. Y por último, también la Biblia habla de koinonía con Dios, ¿cierto? Entonces quiere decir, ese texto lo encontramos en Primera de Juan, donde habla de la comunión con Dios, pero en ese versículo la comunión y el compañerismo está condicionado, porque los que andan en tinieblas no pueden entrar en una relación de comunión o compañerismo, ¿cierto? Entonces, hermanos, la comunión, la koinonía, es lo que nos liga unos a otros por el Espíritu, y es lo que nos une y nos liga con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. La comunión es compartir algo en común, es la participación de algo de la misma naturaleza. Entonces quiero volver a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Aquí, hermanos, quiero apelar al texto griego porque quiero traer otra traducción de una parte de este versículo, donde dice llamados a la comunión con su Hijo. Ahí esa palabra con en diferentes Biblias aparece como de, llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que nuestro llamamiento
es a tener un acercamiento, una participación con la vida divina, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos obviar eso. Pero también queremos decir que más exactamente la traducción no es con, la traducción es de o del. Si usted mira, por ejemplo, puede ver en la Biblia Textual 4 que traduce de a la comunión de su Hijo, o la Biblia Ferrera de Almeida actualizada traduce a la comunión de su Hijo, y Reina Valera actualizada también traduce de su Hijo. Francisco La Cueva traduce a la comunión del Hijo Jesucristo nuestro Señor. Para que los hermanos tengan seguridad que es una buena traducción, ya yo lo estuve considerando en el Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland, que es el texto maestro. Esto lo digo para que los hermanos sepan que estamos confirmando lo que estamos diciendo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un llamamiento alto. Fuimos llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Está aquí la palabra, es un artículo definido y es la palabra griega tú. Esta palabra significa literalmente del. Entonces nosotros, los hijos de Dios, fuimos llamados a tener una comunión fuimos llamados a tener la comunión del Hijo de Dios. Y este aspecto es muy importante porque el apóstol Pablo lo introduce para tratar el problema de la división. A medida que nuestros ojos se vayan abriendo al significado de esta palabra, de este artículo definido, que fuimos llamados a la comunión de su Hijo, cuando nuestros ojos se abran a esa palabra, entonces cualquier intención en nuestro corazón de vivir una vida cristiana individualista, una vida cristiana solitaria, independiente, nos va a ayudar a que nuestros ojos sean abiertos a tener una vida comunitaria, una vida de comunión. Entonces aquí el hermano Stephen Count tiene un libro llamado Llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El libro no lo tengo, pero creo que el hermano en ese libro debe hablar de esto que vamos a considerar en el día de hoy. Entonces aquí llamo la atención cuando el Espíritu Santo a través de Pablo dice que fuimos llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la comunión, compartimos con Cristo su relación con Dios. Recuerde que somos llamados a la comunión de Jesucristo. Entonces, ya aquí el Espíritu Santo levanta nuestros ojos y los lleva a la eternidad. ¿Para qué? Para que a través de las Escrituras y del Espíritu podamos ver cómo era el relacionamiento y la comunión de Jesucristo en la Trinidad, en el seno intratrinitario, amados hermanos, ¿cierto? Esta comunión a la que el apóstol Pablo nos lleva, que es a la eternidad, va a servir como base para que nosotros podamos vivir una vida cristiana saludable, una vida de comunión sana, una vida de comunión que refleje la comunión existente en el seno de la deidad, amados hermanos. Por eso entonces traje esta traducción, llamados a la comunión de su Hijo. Entonces nosotros somos llamados a poder ver, percibir cómo era la comunión de Cristo en el seno de la deidad. Sé que estamos hablando de cosas eternas, sé que estamos hablando de cosas maravillosas y excelsas, pero el Espíritu Santo, por su palabra, nos lleva a eso. Y oro para que el Señor abra nuestros ojos, que podamos de alguna manera percibir, así sea una gota de esa comunión, para trasladarla al seno de la iglesia, amados hermanos. Entonces, esa comunión, la de Jesucristo, fuimos llamados a la comunión de su Hijo, esa comunión existente antes de la fundación del mundo, la comunión del Padre con el Hijo, la participación del Padre con el Hijo, el tener todas las cosas en común, esa dulce comunión en la eternidad, donde compartían juntos todas las cosas. Hermanos, es la comunión más gloriosa existente en el universo, pero también al mismo tiempo
es la comunión más exclusiva que ha existido en el universo. Recuerde la comunión de su Hijo. El apóstol Pablo nos lleva a la eternidad, nos lleva a través de las Escrituras a mirar muy detalladamente, en la manera que podamos verlo, cómo era el relacionamiento, el compañerismo y la participación del Padre con el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Cómo era el amor dado, el amor recibido del Padre y del Hijo a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran sus preferencias? Nos lleva a mirar cómo era la visión conjunta que ellos tenían de las cosas, amados hermanos, ¿cierto? Entonces Dios, cuando crea al hombre, que lo hace a su imagen y semejanza, lo hizo por una razón, amados hermanos. Dios, por amor. Cuando digo Dios, estoy hablando del seno de la deidad, donde están las tres subsistencias individuales, la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Utilizamos este término. También se puede utilizar el término de personas. Este término de tres subsistencias individuales está en el libro de Teología Sistemática de Louis Berkhof. Él habla de tres subsistencias individuales. Entonces, ellos, el ser de la deidad, por amor, quisieron ampliar su comunión exclusiva, su comunión maravillosa, su comunión eterna, su comunión dulce, única. Quisieron ampliarlas al crear al hombre. Por eso cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Dios tenía en mente extender su propia comunión del seno intratrinitario, extenderla con el hombre y hacia el hombre. ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, suministrándole al hombre la única manera en la cual el hombre participaría de esa comunión divina, y es que el Espíritu Santo, amados hermanos. Recuerde que en 2 de Pedro 1:4 dice que nosotros fuimos participantes de la naturaleza divina. Esa palabra participantes es koinono, muy parecido a koinonía. Entonces nosotros, a través del Espíritu Santo, que es la única vía para poder entrar a esa comunión exclusiva, a esa comunión eterna, es por el Espíritu Santo, por la propia vida divina, porque la vida divina es la única condición para nosotros podernos unir a esa comunión de la deidad y en la deidad. Esa es una comunión de vida, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, Dios crea al hombre para eso. Recuerda entonces que el hombre cayó, el hombre ahora se salió del plan de Dios. Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para llevar a cabo su propósito. ¿Cuál? Ese, que el hombre participe de aquello que era únicamente exclusivo de él, de una relación de amor, de una relación de compañerismo, de una relación de preferencia por los demás, de una relación de visión conjunta con los mismos objetivos. Entonces, para Dios hacer eso, porque el hombre cayó, entonces el Padre da a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y es el dar de Dios lo que hace es que abre el camino a la humanidad para que pueda unirse a la comunión más exclusiva del universo, que es la comunión de la deidad. Hermano, ciertamente nosotros no hemos meditado en la preciosa comunión que tenemos con Dios. Es algo maravilloso cuando usted empieza a meditarlo y empieza a darse cuenta de que lo hizo participante Dios. Hermano, nos queda sino maravillarnos y darle honra y gloria al Señor, que haya escogido personas como nosotros para unirnos a Él en amor, para unirnos a Él en compañerismo, para que hagamos las cosas Dios con nosotros y nosotros con Dios. ¿Cierto? Dios podía haber hecho todas las cosas Él mismo, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y eso es lo que significa ser omnipotente, que tiene el poder para hacer todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero Dios, aunque puede hacer todas las cosas solo, quiso crear una criatura en la cual comunicarle algo que no le había comunicado a ninguna creación en el universo. Sí, nosotros vemos los ángeles, los mensajeros, son seres maravillosos. Los querubines, seres gloriosos, los serafines, seres angelicales, ¿cierto? Majestuosos, los ancianos, ¿cierto que sí? Pero hermanos, con ellos no hizo eso, lo hizo con nosotros.
¿cierto? Y por amor nos creó, y por amor dio a su Hijo. ¿Para qué? Para introducirnos en una comunión, en la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al nosotros ver esa comunión, empezamos a ver cómo el Padre prefiere al Hijo, cómo el Hijo prefiere al Padre, cómo el Padre hace las cosas para el Hijo, cómo el Hijo hace las cosas para el Padre, cómo el Espíritu Santo nos lleva al Hijo, cómo el Hijo nos lleva al Padre, y al entender esa dinámica del ser intratrinitario, de comunión, de compañerismo y de participación, se va a acabar en nuestro corazón, a través de la obra de Cristo y de la cruz, se va a acabar en nuestro corazón cualquier intento de poder vivir una vida independiente, sino vivir una vida comunitaria, como es el ser de Dios. Dios nos creó en comunión porque Dios es un ser en comunión. Génesis 5:1 dice, y llamó el nombre el hombre y la mujer a Adán. O sea que el hombre es una unidad. El hombre es un hombre en comunión, un ser en comunión, porque Dios es un ser en comunión, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, Dios hace una obra preciosa, envía a su Hijo a la tierra para introducirnos en algo único, en algo dulce, en algo precioso, en algo excelso y en algo exclusivo, porque en esa comunión, en ese compañerismo, en ese amor, en esa preferencia, en esa relación de preferencia, en esa relación de mismos objetivos, visión conjunta, nadie más estaba salvo Dios. Y cuando me refiero a Dios en este compartir, me estoy refiriendo al ser de la deidad, me estoy refiriendo al Padre, me estoy refiriendo al Hijo y me estoy refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces, hermanos, Pablo y los apóstoles, ellos percibieron la comunión de Jesucristo y ellos tuvieron comunión con Jesucristo, y al entender y percibir y practicar y experimentar la comunión de Jesucristo y con Jesucristo, naturalmente que los apóstoles tuvieron comunión con el seno intratrinitario, y eso que aprendieron por vía de experiencia nos lo enseñaron a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, esta comunión del Hijo, del Hijo de Dios, llegó a ser la comunión de los apóstoles. Esta comunión del Hijo de Dios llegó a ser la comunión que los apóstoles compartían con los demás cristianos y con las iglesias, amados hermanos. Quiero que leamos un versículo, los hermanos que quieran acompañarnos con sus Biblias, en Juan, Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1, del 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lea su Biblia, amado hermano. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, con los apóstoles, la comunión apostólica, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién más? Y con su Hijo, Jesucristo. Aunque el texto acá no dice, no involucra al Espíritu Santo, lo sabemos por la suma de la palabra que efectivamente el Espíritu Santo está involucrado en esta comunión, porque para poder entrar a esa comunión exclusiva solamente es por vía de vida divina. Y la vida divina la recibimos al creer en el Señor, cuando entonces nos hace participantes de su Espíritu. Ahora el Espíritu Santo está inhabitando nuestro corazón y nos comunica la vida divina, la vida de su Hijo. Entonces, todo lo que los apóstoles nos comunicaban, todo lo que ellos nos compartían, todo lo que ellos nos dieron, provino de la comunión que tenían con el Padre y con su Hijo Jesucristo en el poder del Espíritu Santo.
Entonces, la doctrina apostólica no es nada más y nada menos que el anuncio de la comunión con el Padre y con su Hijo, amados hermanos. Muy importante que nosotros entendamos y percibamos la comunión de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a irla percibiendo, nuestra manera de vivir, nuestra manera práctica de ser en la comunión va empezando a ser la misma manera de tipo de comunión del seno de la deidad. Naturalmente, en una medida inferior, porque no somos hombres y no somos dioses. Pero en esa medida Dios va abriendo nuestros ojos, nos va iluminando y va trayendo ese compañerismo, ese compartir del seno intratrinitario, va trayendo ese amor, va trayendo esa vida común y compartida, va trayendo esa misma visión al seno de nuestros corazones y nosotros empezamos a vivirlo y a experimentarlo en el seno de la iglesia. Entonces, hermano, cuando eso se da a conocer, ese tipo de comunión, entonces Dios va a ser honrado, conocido y glorificado, porque estamos viviendo la misma vida, por decirlo así, del seno intratrinitario, en alguna medida menor acá en la tierra. Y por eso Dios extendió su comunión, extendió su vida hacia nosotros para que nosotros pudiéramos reproducir, si se puede decir de alguna manera, algún grado de esa comunión eterna, divina, exclusiva y maravillosa desde los cielos a la tierra, amados hermanos. Amén. Entonces, hermanos, vemos con esto lo maravilloso que es empezar a percibir este aspecto de la comunión del Hijo de Dios. Tenemos que ver esa comunión de Jesucristo con su Padre, con el Espíritu. Tenemos que ver, debemos ver cómo ellos se interrelacionaban, cómo ellos se preferían, cómo ellos se amaban, cómo ellos tenían una visión conjunta de las cosas, cómo el trabajo de ellos era el mismo trabajo, tenían un mismo sentir para trabajar por el mismo propósito, no eran individualistas, no estaban buscando su propio bienestar, el Padre no buscaba lo suyo, el Hijo no buscaba lo suyo y el Espíritu no buscaba lo de él. Buscaba algo en común, algo en conjunto, amados hermanos. Y Pablo utiliza ese versículo para introducirnos al versículo 10 de Primera de Corintios. Volvamos a Primera de Corintios, versículo 10. Primera de Corintios 1, versículo 10. Primera de Corintios 1, versículo 10. Aunque la primer perícopa va del 1 al 9, del 10 en adelante, empieza a hablar propiamente el asunto de la división, pero mire que previamente al 10 está el 9, y el 9 nos habló del llamamiento de la comunión del Hijo de Dios, ¿cierto? Y ya nos habló en el versículo 1 de que Pablo era llamado, y ahora nosotros fuimos llamados a la santidad, y llamados a vivir una vida de santidad, viendo la comunión del Hijo de Dios. Y con el 9 nos introduce al 10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mire cómo Pablo nos introduce a este versículo con el 9. ¿Por qué? Porque cuando vemos la comunión de Jesucristo, en la comunión de Jesucristo, el Padre y el Hijo tienen una misma mente, están perfectamente unidos, hablan una misma cosa y tienen un mismo parecer y un mismo sentir, amados hermanos. ¿Cierto que sí? Entonces quiero llamar la atención porque donde dice aquí en Reina y Valera 60, perfectamente unidos, esta palabra griega es la misma que aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19. Solamente lo voy a leer para que sepan qué palabra griega es. Marcos 1, versículo 19. Dice: pasando de allí unos pocos más adelante, vino Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Bueno, esta palabra remendaban es la misma palabra que en Reina y Valera 60 aquí se traduce como perfectamente unidos, ¿cierto? Y en Gálatas 6.1 aparece como restaurarles. Los que son espirituales tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre a los que han caído en algún pecado. Entonces, hermanos, acá con este versículo nosotros estamos viendo un aspecto muy importante
tanto? Que los corintios estaban divididos, o sea, estaban rotos y necesitaban ser remendados. Entonces el Espíritu Santo a través de Pablo iba a restaurar a los hermanos para que estuvieran perfectamente unidos a fin de que hubiese armonía en medio de la asamblea, teniendo un mismo sentir, teniendo un mismo parecer, hablando lo mismo y buscando el mismo objetivo, ¿cierto? Y si vemos el desarrollo de 1 Corintios en adelante, Pablo nos va a introducir otro aspecto que va a acabar con los problemas en el corazón del hombre: la cruz. La cruz de Cristo es la solución para la naturalidad en la iglesia, hermanos amados. ¿Cierto que sí? Porque cuando la cruz opera profundamente en nuestra vida, lo propio de la carne empieza a desvanecerse. Cuando nosotros somos participantes de la experiencia de la cruz, generalmente el cristiano, la cristiana que lo experimenta, siempre está buscando el bienestar común, nunca está buscando su bienestar individual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué los corintios no podían decir las mismas cosas? Porque tenían mentes diferentes, ¿cierto? Porque ellos tenían diferentes opiniones, estaban rotos como las redes que necesitaban ser remendadas. Entonces Pablo nos muestra algo maravilloso para arreglar los problemas en la iglesia. Quizás nosotros hubiésemos tratado de arreglar las cosas de una manera diferente. Hubiésemos llamado a los hermanos que están en una condición, en otra condición, les hubiéramos dado unos buenos 2, 3 consejos, pero Pablo nos enseña cómo se trata el asunto. Llevar el corazón de la iglesia a ver la comunión de Jesucristo, el Hijo de Dios, y llevar el corazón de la iglesia, ¿cierto?, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, a esta comunión que el Señor nos llamó, ¿cierto?, nos llamó a una comunión preciosa, podemos llegar por la vía de revelación, por la vía de la cruz, por la vía de la palabra, por la palabra y el Espíritu, ¿cierto que sí? Entonces aquí estamos viendo, ya dijimos que para ser participantes de esa exclusiva comunión, tiene que ser por vía divina a través del Espíritu Santo. Por la participación del Paracleto, nosotros somos introducidos en esa comunión donde todo es armonioso. En el ser intratrinitario de la deidad, en el ser de Dios, hay una dinámica de armonía entre las personas o las 3 subsistencias individuales en el ser de la deidad. Hay una dinámica de armonía, hay una dinámica donde todo lo que sucede en su entorno es de naturaleza divina, ¿cierto? Y eso nos lo comunica a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en Corintios? Entró un elemento extraño a esa comunión, amados. Entró un elemento extraño a esa comunión que no era de la vida divina. Entró algo natural, algo del hombre, algo del mundo. Y cuando esas cosas empiezan a entrar en esa comunión, la empiezan a minar y se rompe la verdadera naturaleza de esa comunión, ¿cierto? Por eso entonces Pablo utiliza esta palabra perfectamente unidos, que en Marcos 1:19 se traduce como remendados, ¿cierto que sí? Entonces, amados hermanos, aquí estamos viendo la importancia de que podamos vivir, que nuestros ojos sean abiertos para poder vivir esa experiencia de comunión en medio de las asambleas. Amados hermanos, ya dijimos entonces que esta comunión solamente nos unimos por vía divina, o sea, por la participación del Espíritu Santo en el corazón nuestro. Y ese tipo de comunión en armonía, solo puede ser disfrutada por aquellos que viven esa vida divina, amados hermanos. Si tratamos como los corintios de introducir cualquier cosa extraña a esa comunión, cualquier cosa que no proviene de Cristo, que no es de Dios, que no es del Espíritu, que no es de su palabra, si introducimos algo propio del hombre, algo propio de la carne, pues porque la carne no tiene unidad de pensamiento, ¿cierto?
tiene diferentes mentes, por decirlo así, no que la carne tenga mente, pero por decirlo así, no tiene un mismo sentir. Hay diferentes opiniones cuando estamos en la carne, hay diferentes pensamientos cuando estamos en la carne, ¿cierto? Esto es un elemento muy extraño que entra en la comunión y la rompe. Por eso los corintios estaban rotos, hermanos. Entonces el Espíritu Santo escribe para poder entonces restaurar y llevar a los hermanos a que puedan ver el precioso relacionamiento de amor existente en el seno de Dios. Creemos que la doctrina de la Trinidad es fundamental para poder entender la dinámica de la comunión en armonía en la iglesia, amados hermanos. Y créame que se lo digo por experiencia, muchos hermanos saben que yo fui unicitario, pero el Señor ha abierto mis ojos para creer sencilla y llanamente lo que dice las Escrituras. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la comunión, cuando nosotros conocemos la comunión del Hijo de Dios, esta comunión nos va a centrar no en Apolos, no en Pedro, no en Pablo. Nos va a centrar es en el propio Hijo de Dios. ¿Por qué? Hermano, cuando tú lees las Escrituras, te vas a dar cuenta que el Padre da testimonio ¿de quién? Del Hijo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. El Espíritu Santo da testimonio del Hijo. Él vino, el Paracletos, para llevarnos al Hijo y participarnos de lo del Hijo. Pero el Hijo que recibe todo lo del Padre también se lo devuelve al Padre y lo honra, amados hermanos. Incluso el Hijo dio testimonio del Paracletos. Vendrá cuando en Juan 14, 15, 16 habla de la venida del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, cuando vamos entendiendo esa dinámica de armonía de la comunión en el seno de la deidad, ya nosotros vamos a dejar de enfatizarnos en nosotros mismos. Pablo se utilizó en el capítulo 10, él mismo se utilizó como ejemplo para mostrarle a los hermanos que no hay que centrarse ni en Apolos, ni en Pedro, ni en Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Acaso fue crucificado Pablo por nosotros? Sino que nos lleva a centrarnos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y en su obra, amados hermanos. ¿Sí? Entonces es precioso cuando nuestros ojos empiezan a abrirse a conocer esta comunión y a practicarla, porque finalmente lo que Dios está queriendo, hermanos, es que tengamos una experiencia de vida, que vivamos en una esfera de comunión, pero no cualquier comunión, que vivamos en la esfera de la comunión propia del Hijo de Dios, que vivamos en una esfera de amor, no cualquier amor, el amor propio que es dado del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, a través del Paracletos, ¿sí? Porque hay veces distorsionamos el amor de Dios por el amor sentimental que no tiene su fundamento en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, para continuar con este tema, ya ir avanzando un poco más, quiero que leamos un versículo. Los hermanos nos pueden acompañar con sus Biblias en Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 20. Mateo, capítulo 18, versículos 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en el cielo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, que el Señor Jesucristo, desde el versículo 15, nos dice cómo va a actuar Él personalmente en la iglesia en cuestiones relacionadas con la disciplina en la asamblea, ¿cierto? Aquí habla de los hermanos que pecan contra nosotros y que no nos escuchan. Entonces el Señor nos dice cómo se debe hacer en la iglesia, proceder en la iglesia. Pero me llama la atención porque estos son hermanos que no están de acuerdo, que no tienen un mismo sentir, que no tienen una misma visión, que tienen mentes diferentes.
piensan diferente, hablan diferente. Recuerde que en Efesios nos habla muy claramente, el escritor a la epístola, Pablo, nos dice que nosotros debemos llegar al conocimiento de la fe del Hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo lleva 2000 años trabajando en el corazón de la iglesia para poder reproducir de alguna manera un mismo sentir en las iglesias, en las asambleas, amados hermanos. Lleva 6000 años contendiendo contra los deseos de la carne. Lo vimos en una reunión que vimos en vivo hace poco. Y ahora lleva 2000 años desde que se manifestó la iglesia, llevando a la iglesia a que podamos vivir en una experiencia como la experiencia de la deidad, en una manera naturalmente inferior, porque no somos dioses sino hombres, ¿cierto? Entonces aquí el asunto es, verso 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo. Entonces naturalmente vemos que no tenían un mismo sentir, no pensaban una misma cosa, ¿cierto? No tenían los mismos objetivos, ¿cierto que sí? O de pronto tenían los mismos objetivos, pero cada uno quería cumplirlos independientemente. Entonces, para estos hermanos, el Espíritu Santo, por Mateo, nos trae una palabra importantísima para lo que venimos compartiendo, donde dice, se pusieren de acuerdo, es una única palabra griega. Es la palabra griega sinfonesosin. Sinfonesosin viene de la palabra griega sinfonía en castellano. Entonces lo que quiere el Espíritu Santo es que en los hermanos haya sinfonía. Esta palabra sinfonía es una palabra compuesta de sin, que significa juntamente con, y fon, que significa sonido. Entonces, si se traduce literalmente, significaría sonar juntos en armonía, sonar juntamente, ¿cierto? Producir el mismo sonido a la vez, ser acordes, sonar simultáneamente, estar de acuerdo en armonía, ¿cierto? Entonces podríamos traducirlo así. Si dos de vosotros suenan como una sinfonía acerca de cualquier cosa que les pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, miren lo que estamos hablando. Queremos enlazarlo con la comunión del Hijo de Dios. La comunión en el seno de la deidad es una comunión armoniosa, es una comunión en sinfonía. Suenan acordes. Suena acorde lo que el Padre quiere, suena acorde lo que el Hijo quiere, suenan acorde lo que quiere el Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces aquí el Espíritu Santo nos quiere enseñar que Él está trabajando en nosotros para que nuestros corazones sean acordes unos con otros, para que nuestros corazones y nuestra mente tengan un mismo sentir. ¿Por qué? Porque así es en el seno intratrinitario, así es en la comunión de Jesucristo, la comunión y el compañerismo que tiene Jesús el Hijo de Dios con su Padre y con el Espíritu Santo es una comunión en sinfonía. Sus voluntades están acorde. Ahora alguien me va a decir, ¿cómo así que sus voluntades? Sí, hermano, Jesucristo lo dijo así, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces el Hijo tiene una voluntad, el Padre tiene una voluntad y el Espíritu Santo también tiene una voluntad, porque la Escritura dice en 1 Corintios que Él reparte según su voluntad. Entonces, hermano, ¿qué es esto? Armonía de voluntades en el seno de la deidad, ¿cierto? Entonces aquí vemos nosotros que esa armonía, esa sinfonía, quiere Dios trasladarla al corazón de la iglesia. ¿Cierto que sí? Quiere trasladarla al corazón de la iglesia, pero naturalmente hay un enemigo, el enemigo de Dios, Satanás, introduce división para que en la iglesia no haya unidad, no haya la sinfonía. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que la victoria de la iglesia también está en su unidad, amados hermanos, ¿cierto? Y es aquí cuando quiero relacionar y introducirme a lo que estaba compartiendo el hermano Roger en estos días que ha estado con nosotros. Hablaba entonces de la voluntad divina, ¿cierto? Entonces recuerde lo que decía nuestro hermano. Entonces Dios tiene una voluntad eterna que se convierte en un misterio para nosotros, la conocemos por medio de revelación.
pero antes de la creación existía una única voluntad. Incluso cuando creó los ángeles existía una única voluntad, pero hubo alguien, un ser, el querubín, que se rebeló y entonces apareció una voluntad contraria a la voluntad de Dios. Y esa voluntad contraria a la voluntad de Dios la sembró en la voluntad del hombre. Y ahora toda la raza humana su voluntad está en contra de la voluntad de Dios, amados hermanos, ¿cierto? Entonces aquí Dios quiere tener voluntades acordes con Él, ¿cierto? Voluntades acordes entre nosotros y voluntades acordes con la iglesia. Entonces Dios, a través de la comunión de su Hijo, trae la armonía de voluntades del seno intratrinitario al corazón de la iglesia, amados hermanos. Qué precioso lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer, trabajando incansablemente en nuestros corazones. Debemos entonces decirle amén y dejar que siga siendo esa obra preciosa de que haya una sinfonía, corazones acordes, mentes acordes en las iglesias, amados hermanos. Que finalmente eso era a lo que el apóstol Pablo quería llevar a la iglesia en Corinto, que hubiese una sinfonía, un mismo parecer, perfectamente unidos porque estaban rotos, hermano. ¿Qué los había roto? El pecado y la carne. ¿Qué los había roto? No dejar ser tratados por la cruz del Señor. Amén, hermanos. Para finalizar, quiero terminar con una cita de referencia en Filipenses, capítulo 2, versículo 1, amados hermanos. Filipenses 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1, pero tenemos que decir que el versículo 1, del 2:1, es una continuación que el apóstol Pablo de la idea que traía en el verso 17. El apóstol da razones para la armonía entre los creyentes, vuelve a reanudar su exhortación que empezó en el verso 27 y luego de hablar de la necesidad de no tener comunión con los que se oponen al evangelio, amados hermanos, ¿cierto? Es necesario mantener la comunión con aquellos que aceptan el evangelio. 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, nuevamente otra vez, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, amados hermanos. Vamos a dejarlo ahí en el versículo 2. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo, que él empieza a introducir cómo debe ser nuestra vida cristiana, cómo debe ser nuestro parecer en la vida cristiana, en la iglesia, en los Filipos y también en cada asamblea. Entonces, el apóstol nos dice que nosotros debemos sentir lo mismo, ¿cierto? Entonces, el apóstol, por el Espíritu Santo, le está pidiendo a la iglesia una misma actitud mental en todos los creyentes, ¿cierto que sí? Que esa actitud mental va entonces a generar unanimidad de pareceres, ¿cierto? Que todos nosotros pongamos la mente en una misma orientación y en el mismo objetivo, que es la edificación de la casa de Dios. Pero, ojo hermanos, la edificación de la casa de Dios en comunión. ¿Por qué lo digo así? Porque en el seno intratrinitario Dios está trabajando para la edificación de la iglesia. Pero recuerde que Dios, el Padre, no trabaja solo. Y el Hijo no trabaja solo. Y el Espíritu Santo no trabaja solo. Dios nos eligió en la eternidad en Cristo. El Hijo nos redimió en su encarnación. Y el Espíritu Santo nos aplica la obra de la redención a nuestra vida y nos santifica. Entonces queremos decir que el mismo objetivo de todos es la edificación, pero en comunión. Lo mismo pasa con el seno intratrinitario, ¿cierto? También nos dice que debemos tener el mismo amor. Cuando dice que tengamos el mismo amor, se está refiriendo del amor que conocimos en Cristo, ¿cierto? El verdadero amor, a este amor que se refiere el apóstol Pablo, hace referencia al amor como el de Jesucristo, que era un amor de entrega donde buscaba el bien de los demás, y es algo que necesitamos aprender profundamente. Son lecciones que necesitamos aprender profundamente. Siento que el Espíritu Santo nos está enseñando cómo debe ser el amor.
Una de las expresiones del amor, hermanos, es la entrega y es el buscar el bien de los demás. Porque nosotros muchas veces hemos caminado buscando siempre solo nuestro bienestar y nunca hemos pensado buscar el bienestar de los demás. Ese no es el amor de Dios manifestado. El amor de Dios perfeccionado es el amor de Cristo. ¿Cómo fue el amor de Cristo? Que siempre se entregó y buscó el bien de los demás. También nos dice Pablo que debe ser unánimes. Esta palabra unánime literalmente significa una misma alma o juntos en el alma, o sea, unidad de sintonía en el alma, almas que laten juntas en sintonía con Cristo. Mira este trabajo tan precioso que el Espíritu Santo quiere hacer, sintiendo una misma cosa, pero me llama mucho la atención cuando dice en el 2, completad mi gozo. Entonces, mientras los hermanos en Filipos no tuvieran un mismo sentir, no se enfocaran hacia lo mismo, amados hermanos, mientras no fueran unánimes, mientras no tuviesen el mismo amor, el gozo de Pablo no iba a ser cumplido porque naturalmente veía que la vida espiritual de la iglesia necesitaba un completamiento, ¿cierto? Mientras Pablo no veía esto, el gozo de Pablo iba a estar incompleto. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermano, llamo la atención a este verso 3, donde nos dice, nos aconseja el Espíritu Santo que no hagamos nada por contienda o por vanagloria. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que hicieron, lo que hizo Dios en la Trinidad económica, no lo hizo por vanagloriarse. No lo hizo por ser superior el Padre al Hijo o el Hijo al Padre. No. Ellos, cuando hicieron su trabajo, no estaban mirando cada uno por lo suyo propio, sino que es un trabajo en conjunto. Y termina diciendo, no mirando cada cual por lo suyo. Bueno, antes dice, estimando a los demás como superiores al mismo, hermano. Esta lección la necesitamos con urgencia aprender en nuestra vida cristiana. Necesitamos aprender a ver a nuestros amados hermanos y hermanas como superiores a nosotros mismos. Si no, no podemos tener una vida adecuada de comunión. No mirando cada uno por lo suyo propio, como lo dijimos ahorita, en el seno intratrinitario, no miró el Padre por lo suyo, no miró el Hijo por lo suyo y no miró el Espíritu Santo. Todos trabajaron en función comunitaria y corporativa. Y termina diciendo el texto, sino cada cual también por el de los otros. O sea, quiere decir entonces, hermano, que cuando nosotros tenemos una experiencia de esta comunión, siempre vamos a obrar en pos y en función del beneficio de nuestros amados hermanos, los hijos de Dios, y en el último lugar vamos a estar nosotros, hermanos. Y para eso, para enseñarnos cómo debe ser la comunión, cómo debe ser la entrega, viene entonces del versículo 5 al versículo 11, la kenosis de Cristo, el despojamiento de Cristo y la humillación de Cristo para el apóstol Pablo coronar con una experiencia práctica lo que le estaba pidiendo a los hermanos. Filipenses 4, ahí mismo adelante, para que entendamos un poco lo que estamos hablando, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Miren lo que dice Filipenses 4, versículo 2, hermanos amados. Ruego a Evodia y a Síntique. Si usted lee en la Biblia textual, dice, ruego a Evodia y ruego a Síntique. O sea, rogaba por las dos, que sean de un mismo sentir, o sea, que tuvieran un mismo pensar, así como en el versículo 2, porque se veía que Evodia y Síntique todavía necesitaban entender que era la comunión en sintonía. Todavía necesitaban ver la comunión del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Evodia estaba buscando lo suyo propio y Síntique estaba buscando lo suyo propio. Claro, eran amadas hermanas de la iglesia, muy estimadas para el apóstol Pablo, pero se dio cuenta que no tenían un mismo sentir, que cada uno estaba buscando lo suyo, cada uno estaba
tomando para su propio lado, amados hermanos. Y nosotros debemos tener un mismo sentido. ¿En quién? En el Señor. Ese es el centro y el núcleo de nuestro servicio al Señor y de nuestra comunión y nuestra vida cristiana. Tener un mismo sentir, pero en el Señor. En el Señor. Muy importante lo que el Espíritu Santo nos dice. Hermanos, voy a tomarme un versículo más, un texto muy conocido para poder complementar lo que estamos diciendo. Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Un verso que todos lo conocemos, ¿cierto? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Aquí el Espíritu Santo nos llama la atención y nos dice, ahora ustedes miren, experimenten lo delicioso, lo dulce, que es estar juntos, pero en armonía, en sinfonía. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando nosotros estamos en armonía, en sinfonía, como el ser de la deidad, hermano, es algo delicioso, es algo maravilloso, es algo dulce, es algo precioso. Cuando nosotros tenemos ese tipo de comunión, ese tipo de experiencia de comunión, cuando estamos en esa esfera de vida, de compañerismo, amados hermanos, es algo deleitoso para nuestra vida, porque es una comunión fluida, es una comunión en amor, amados hermanos. Entonces, amados santos, estaba en mi corazón el compartir estos versículos que nos hablan acerca de la comunión del Hijo de Dios, la comunión de Jesucristo, de hablar, de considerar este aspecto de la sinfonía, que es armonía de voluntades, de que sonemos juntos, uniformemente, en pos de la edificación de la casa de Dios, porque efectivamente eso va a ser un reflejo de cómo es Dios, amados hermanos. Hay muchas cosas más que considerar del aspecto de este asunto, pero pues vamos a detenernos por ahora y vamos a agradecer al Señor y que pudimos tener un tiempo de la palabra en este campamento virtual que estamos teniendo. Gracias al Señor porque sabemos que su palabra no llega vacía. Yo le he dicho a los hermanos acá en la comunión, en la iglesia en Villavicencio, que aunque yo no sea el mejor expositor de la palabra, sí sé una cosa, y es que los hermanos debemos ser expuestos a la palabra del Señor. Y cuando somos expuestos a la palabra del Señor, ella va a hacer cosas maravillosas en medio de nuestros corazones, hermanos. Amén. ¿Me permiten orar, hermanos, o va a orar algún hermano? Amén. Padre, estamos delante de ti, Señor. Estas cosas tan preciosas que tú quieres para nuestra vida, te pedimos que nos ayudes a ser uno contigo para que la puedas lograr. Necesitamos que sigas trabajando profundamente en nuestro interior, Señor. Queremos que nuestro corazón sea para ti y nuestra voluntad se una a la tuya, Señor. Y no solamente a la tuya, tener sintonía y armonía con la voluntad de nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú nos maravillas en todo momento, Señor. Gracias por estas cosas tan maravillosas que nos haces saber. Queremos que tú seas conocido a través de tu palabra y que tú seas honrado a través de ella, Señor. La depositamos en el corazón de la iglesia para que pueda fructificar en el nombre de Jesucristo. Amén.